entonces van a producir broncodilatación. También dijimos que actúan en los receptores de adenosina. ¿Qué hacía la adenosina a nivel de los pulmones? Broncodilatación. Broncodilatación. ¿Sí? Mentirosos. No. La adenosina produce broncoconstricción y bloqueamos sus receptores, por lo tanto conseguimos broncodilatación. Ven, me descuido un rato y ya me están mintiendo ustedes. ¿Qué pasa? Entonces, no se olviden que lo que estamos buscando con las metilxantinas es producir una disminución del broncoespasmo, ¿sí? Además de disminuir las secreciones, porque hemos dicho que es la broncoconstricción y las secreciones lo que está evitando que el paciente pueda respirar con normalidad y además que se produzca un intercambio gaseoso adecuado, ¿sí? Entonces, por esos efectos, ¿en qué enfermedades nos van a servir? En EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma, ya sea aguda o crónica. Y cuando es crónica, quiere decir, bueno, y eso también aplica para EPOC, que es un proceso que va a durar un tiempo significativo. Entonces ahí es que es potencialmente benéfico la asociación con los corticoides, porque eso nos va a ayudar además a disminuir la respuesta inflamatoria, que es lo que va a producir consecuencias significativas en estos elementos, ¿no? Y que además vamos a proteger la vía respiratoria. ¿Se acuerdan que dijimos que se forman heridas en la vía respiratoria cuando el airecito entra y sale y lastima? Porque estas celulitas están así gordas, todas edematizadas, ¿verdad? Entonces el aire le cuesta entrar y le cuesta salir, algo que en condiciones normales se produce sin ningún tipo de oposición o dificultad. Además, dijimos, aquí está lleno de secreciones, entonces aunque entra un poquito de aire, logra entrar peleando el aire, el intercambio gaseoso no es correcto por el exceso de secreciones que existe ahí, ¿sí? Entonces, vean, esos elementos son terriblemente importantes de considerar cuando vamos a usar estos fármacos. Entonces, ¿cuál es la dosis de las metilxantinas? Se recomienda empezar con 12 a 16 miligramos por kilogramo día. Aún en el paciente adulto vamos a hacer cálculo kilo-peso, ¿sí? Y después ir subiendo hasta alcanzar niveles entre 18 y 22 miligramos por kilogramo día más o menos, y lo vamos a distribuir en cada 12 horas, es decir, va a tomar 2 veces al día. Sí es importante ese ascenso que vamos a ir haciendo de las dosis. Cada segundo o tercer día, dependiendo cómo va tolerando el paciente, vamos a ir subiendo. Pero recuerden que la última clase que dijimos, estos fármacos se caracterizan por tener índices terapéuticos estrechos. Son fármacos que se conocen por su toxicidad, ¿sí? Además, vamos a ver que estos fármacos también se caracterizan porque hemos dicho que entre dosis y dosis en el mismo paciente existe una variación significativa de la concentración, ¿sí? Entonces estos elementos son importantes a considerar justamente porque puede haber riesgo de toxicidad. Y en los niños se da de 6 a 8 miligramos por kilogramo dosis y se puede ir subiendo progresivamente. También se recomienda cada segundo a tercer día hasta alcanzar dosis de 10 miligramos por kilogramo dosis, y también se distribuye cada 12 horas. Algo importante con los pacientes, tanto niños como adultos, es eso, los niveles plasmáticos. Se estima que un nivel normal de concentración plasmática de las metilxantinas es entre 8 a 15 microgramos por ml. Pero fíjense, 8 a 15 estamos diciendo, tenemos un rango un poquito amplio, ¿no? 15 es el máximo, pero resulta que se ha visto que pacientes que estaban con 12 microgramos por ml ya tenían síntomas de toxicidad por metilxantinas. Entonces, en general, aunque nos dan el parámetro superior de 15 microgramos, nos dicen, idealmente traten de estar cerca a 10, porque ahí existe menos riesgo de toxicidad. Y por eso es que hay que vigilar estrictamente las concentraciones plasmáticas. Pero imagínense, no le puedo estar sacando muestra de sangre cada 10 minutos al paciente, ¿no? Le sacaré 1 a 2 veces al día máximo. Entonces eso hace que sí sean fármacos que necesiten vigilancia para disminuir el riesgo de toxicidad, ¿sí? Bien,
Cuando hablamos de este otro grupo, ya lo conocen también, lo hemos visto en fármaco 1, es el grupo de las, ¿qué se llaman estas? ¿Qué se llamaba esta planta? Aunque no sé, aunque no la vean ayer, la han visto, el sábado la han visto. No es belladona. Datura stramonium. ¿La población cómo le conoce a la Datura stramonium? No, esa es la escopolamia, que es la burundanga, ¿no ves? El velo de novia. Empieza con cha. Chamico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que esta plantita, los campesinos agarran la hojita, lo envuelven como cucuruchito, le prenden fuego y aspiran cuando tienen problemas pulmonares? Eso hemos visto en fármaco 1 conmigo. Entonces, ¿y tienen mejoría? Por supuesto que sí, mejora. ¿Por qué? ¿Qué contiene chamico o Datura stramonium en su composición química que hemos visto en fármaco 1? ¿Qué contiene? Atropina, ¿sí? ¿Y la atropina qué es? Un antimuscarínico o anticolinérgico. ¿Qué hacía la acetilcolina en los pulmones? Broncoconstricción. Y si bloqueo sus receptores, ¿qué va a haber? Broncodilatación, ¿sí? Entonces pertenece a ese grupo. Y si el paciente cuando fuma la hojita del chamico, claro, va a tener broncodilatación y van a disminuir sus secreciones respiratorias, ¿sí? Y van a ver que los campesinos saben empíricamente y dicen, no hay que fumar demasiada cantidad porque te puede dar un paro cardíaco. ¿Cuál sería el efecto anticolinérgico del corazón? Taquicardia. ¿Y les puede dar un paro? Claro, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es importante que no se olviden porque este grupo farmacológico ustedes ya lo conocen. Evidentemente no le damos en general atropina al paciente, aunque algunas literaturas nos dicen que hay atropina de vía inhalatoria, pero la atropina que tenemos en el medio normalmente es en ampolla, ¿sí? Y usamos intravenoso en pacientes intoxicados con órgano fosforado, carbamato, ¿sí? Inhibidores de la colinesterasa. Entonces, cuando usamos para la vía respiratoria, el fármaco más utilizado es el bromuro de ipratropio, que si se acuerdan, dijimos ya en fármaco 1, el bromuro de ipratropio es un derivado de amonio cuaternario de la atropina, ¿sí? Entonces, es un anticolinérgico potente. Vamos a ver que inhibe la contracción bronquial y las secreciones bronquiales al bloquear los receptores muscarínicos, ¿sí? Es muy potente, muy eficaz. La desventaja, podríamos decir, del bromuro de ipratropio es que se necesita dar cada 6 horas, ¿sí? Entonces es un intervalo un poquito más difícil de cumplir, no es tan fácil. A veces el pacientito se olvida, se atrasa, qué sé yo. Pero sí vamos a tener buenos resultados. Justamente por algunos de esos inconvenientes, el tiotropio está desplazando al bromuro de ipratropio. Si se acuerdan, en fármaco 1 ya hemos mencionado al tiotropio, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiotropio? Igualito que el ipratropio, se une a los receptores muscarínicos y los bloquea. Se une M1, M2 y M3, ¿sí? Pero lo que pasa es que después de un poco de tiempo, de unos cuantos minutos, se va a disociar de M2. Pregunta, ¿dónde tenemos más distribución de M2? ¿Dónde? ¿Dónde? En corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tendría de que se separe rápidamente del M2? Menos taquicardia. Entonces, para un paciente que tiene EPOC, por ejemplo, pero además tiene una cardiopatía, el tiotropio es más seguro, porque me va a producir buen efecto respiratorio con mínimo impacto a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿tendré pacientitos con asma y pues insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Tendré pacientitos con EPOC y con hipertensión? Por supuesto. Puede haber asociación de problemas pulmonares con problemas cardíacos.
casos, sí, es muy eficaz, muy útil el tiotropio. Y además, su dosificación es mucho más sencilla, porque necesito darle solo 18 microgramos cada 24 horas, es decir, una sola vez al día. Y eso también hace que sea mucho más fácil la adherencia del paciente al tratamiento, ¿sí? Entonces, la desventaja principal y la razón principal, aunque no crean, por la que no se está usando mucho el tiotropio, sobre todo en nuestro medio, es el costo. Como es un fármaco reciente, entonces es mucho más caro que el bromuro de hipratropio. Entonces, a veces el pacientito por el costo se queda nomás con bromuro de hipratropio y no cambia el tiotropio, ¿sí? Bien, entonces puedo utilizar o como alternativa a los simpático-miméticos, ¿sí? O sea, puedo usar bromuro de hipratropio en vez de salbutamol, pero también puedo asociar los dos, ¿sí? Si por ejemplo con salbutamol solito mi paciente no está revirtiendo su crisis, le puedo dar salbutamol y bromuro de hipratropio, ¿sí? O van a ver que ya tenemos inhaladores que combinan los dos fármacos, un simpático mimético y un anticolinérgico, porque actuando en dos lugares diferentes, los dos van a producir el mismo efecto y van a conseguir un sinergismo farmacológico, ¿sí? Entonces sí, se puede utilizar también combinados. Bien, aquí tenemos dos ejemplos. Este es el bromuro de hipratropio, que fíjense, sí tenemos en inhaladores a dosis medidas para darle al paciente los famosos PAF, ¿sí? Como dijimos, le voy a dar de 2 a 3 PAF cada 6 horas. Esa es la desventaja, hay que darle cada 6 horas. Y en los niños de 1 a 2 PAF cada 6 horas. Entonces, la dosis del niño siempre es más bajita, pero es bastante eficaz. Y aquí, por ejemplo, fíjense, las dosis que están aquí son las que tenemos del bromuro de hipratropio, pero ese es combinado. Tiene bromuro de hipratropio con formoterol, entonces tiene el simpático mimético asociado, ¿sí? Y fíjense, me dice 0.25 miligramos por ml de bromuro de hipratropio y 0.5 miligramos por ml de simpático mimético. Entonces, la equivalencia ya es perfecta. Como dijimos en algún momento, solamente tengo que calcular para uno. Y en este caso, como estamos hablando del bromuro de hipratropio, de ese vamos a calcular la dosis para el Juanito, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice los adultos reciben 0.25 miligramos hasta 0.50 miligramos cada 6 horas si quieren nebulizar. Y los niños de 0.1 a 0.2 miligramos cada 6 horas. Entonces la pregunta es, si mi solución de nebulizar es de 0.25 miligramos por ml y el Juanito pesa 20 kilos, ¿cuántos ml tengo que usar para nebulizar y eso a cuántas gotas equivale? Calculen. ¿Qué dosis le tengo que dar al Juanito para su nebulización? Ahí está la presentación, 0.25 miligramos por ml, por si no se los voy a anotar aquí. 0.25 miligramos por ml. El Juanito pesa 20 kilos. Quiero darle 0.1 miligramos, ¿sí? Y eso le voy a dar cada 6 horas. ¿Cuánto tengo que darle en ml y cuánto tengo que darle en gotas? Bueno, en realidad no es darle, ¿no? Es cuánto voy a usar para nebulizar. En ml y en gotas. ¿Cuánto tenemos que darle al Juanito?
menos. ¿Cuánto has sacado? ¿Ya está? Sí, es una regla de 3 simple. ¿No? ¿Cuánto? ¿Y en ml? Muy bien, entonces es 0.4 ml, que en gotas sería 8 gotas. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos ha servido el peso del guanito para este resultado? ¿Sí? ¿No? No hemos usado. Porque no es dosis kilopeso, es dosis total. Entonces aquí no necesito calcular por kilogramo de peso, lo único que hago es regla 3 simple y digo, tengo 0.25 miligramos por cada ml, yo quiero darle 0.1, entonces multiplico por 1 y divido entre 0.25, regla de 3. ¿Cómo es 1? 0.1 por 1, 0.1. Dividido entre 0.25, 0.4. Esa es la dosis en ml. Para convertir en gotas hemos dicho igual regla de 3 simple, ¿no ves? Por 20, 8. Ya está. Esa es la dosis que tengo que darle al Juanito. ¿Sí? Tienen que practicar eso, porque eso va a haber en su examen, ¿no? ¿Cómo has sacado qué? ¿Gotas? 1 ml, hemos dicho que el estándar es 20 gotas. ¿Sí? O pondré porque será como. Entonces, si yo tengo 0.4 ml, quiero saber a cuántas gotas equivale. Otra vez regla 3 simple, por 20 dividido entre 1. Todo lo que es dividido entre 1 es lo mismo. Entonces, básicamente es multiplicar 0.4 por 20. Y me sale 8 gotas. ¿Sí? Regla de 3. El sábado de multispecio se hemos olvidado ya. Y en fármaco no han visto, solo que el sábado hemos tenido que recordar porque no se acordaron. ¿No? Bien. Cuando hablamos de los corticoides también son una herramienta fundamental cuando hablamos de un paciente con asma, ¿sí? O con un cuadro respiratorio inflamatorio, donde hay secreciones, edema en los pulmones, para las neumonías y demás, también aplica esto y es muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el mecanismo de acción de los corticoides? Porque eso hemos visto en fármaco 1 cuando hemos hablado de los AINES. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides? ¿Cuánto? ¿Qué hacía? O sea, es un AINE dual el corticoide. Bueno, el dual bloquea la COX y la LIP. Bloquea las 3. ¿Las 3 COX? No, Entonces es igual que el ibuprofeno, o que un AINE no selectivo, porque el AINE no selectivo bloquea COX1, COX2, todas las COX. Creo que bloquea las 3 vías. ¿Cómo? ¿Dónde? Bloquea la producción del ácido láctico. ¿Y eso dónde? ¿Quién es esta? Empieza con fósforo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Fosfolipasa A2. ¿Qué hace esta enzima? Creo que los voy a degradar, en serio. Me han prometido que desde esta semana ya iban a estar pilas. La anterior estaba en modo planta porque estaban volviendo de vacación, ¿ve? A partir de los fosfolípidos de membrana se sintetiza el ácido araquidónico, ¿sí? La enzima que cataliza esa conversión es la fosfolipasa 2. Los corticoides lo que hacen es bloquear esta enzima. Entonces no va a haber ácido araquidónico. ¿Por qué me interesa eso? Porque de ahí nacen las 3 vías, la COX, la lipoxigenasa, LOX, como le dicen algunos, y la epoxigenasa. ¿Sí? Entonces, si bloqueo aquí, esto no hay, esto no hay, esto no hay. Los AINES, ¿dónde actuaban? Aquí, bloquean la COX. Los AINES duales, la COX y la lipoxigenasa. ¿Sí? Los COX2 selectivos, partecita de esto. ¿Sí? Entonces, el corticoide es mucho más potente que el AINE porque bloquea más arriba, pero no se olviden
tiene más efectos adversos porque estoy bloqueando las 3 vías metabólicas. Entonces, más potente, sí. Más efectos adversos, absolutamente. Y por esa razón es que no usamos corticoides como, sí, ya tengo corticoides. No damos corticoides así indiscriminadamente, porque sabemos que son fármacos muy potentes, pero muy peligrosos. Cuando los necesitamos, claro que sí, hay que usar, pero no hay que abusar de los corticoides, porque son peligrosos, tienen efectos adversos peligrosos. Más aún si el paciente es pediátrico, ¿sí? Entonces, en base a este mecanismo de acción me dicen estos efectos, que es inhibición de la producción de citoquinas inflamatorias, porque aquí se producen, ¿no?, las citoquinas inflamatorias, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿sí?, todos esos mediadores inflamatorios. También hay inhibición de la infiltración de linfocitos, eosinófilos, mastocitos, células inflamatorias. Hemos visto en eicosanoides, ¿se acuerdan? Que todos estos participan en la quimiotaxis de las células inflamatorias. Todo eso va a estar inhibido. Además, vamos a ver que hay contracción de los vasos ingurgitados en la mucosa bronquial. ¿Por qué sería importante la contracción de los vasos en la mucosa ingurgitada? Porque eso me ayuda a controlar el edema. Recuerden que el edema es consecuencia de la vasodilatación, la fuga de la microvasculatura y la llegada de células y líquido al intersticio, y eso genera la edematización del tejido, ¿sí? Entonces, me va a ayudar a controlar el edema, y esa es una de sus principales fortalezas del corticoide, ¿sí? En base a eso, ¿qué ventajas clínicas voy a tener? 1. Disminución de la severidad de los síntomas de asma, ¿sí? 2. Disminución de las exacerbaciones. Y 3. Disminución de no es broncodilatador el corticoide, eso hay que tenerlo claro. Sí va a haber un aumento del calibre de la vía respiratoria, es decir, voy a tener más espacio. Pero fíjense, este aumento del calibre de la vía aérea no es por broncodilatación, porque a veces dicen, pues como aumenta el calibre de la vía aérea, entonces el corticoide es broncodilatador. No, el corticoide no es broncodilatador. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan cuando vimos este gráfico y dijimos, la célula está así gorda, entonces el aire pues no tiene espacio para entrar porque está todo congestionado? Es como cuando estoy con mi nariz congestionada, cuando estoy resfriado y intento meter aire y no entra, ¿no? Pero no salen mocos. ¿Pero por qué no entra el aire? Porque está congestionado, pues está hinchado el tejido, la mucosa, y por eso no pasa el aire, aunque no haya secreciones. Y suena en su nariz y nada, no se descongestiona, porque no es secreción, es edema, ¿sí? Entonces, en el pulmón solo el edema ya está disminuyendo el calibre de la vía respiratoria. Entonces, si yo controlo el edema, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir el calibre de la vía respiratoria. Bueno, voy a disminuir el edema, la congestión, y voy a aumentar el calibre solamente corrigiendo el edema, ¿sí? Y obviamente ahí el broncodilatador que voy a usar asociado me va a ayudar a reforzar ese efecto, ¿sí? Entonces, bien importante que no se confundan en eso, el corticoide no es broncodilatador. El segundo aspecto súper importante que no se tienen que olvidar de los corticoides, que ya lo hemos visto en fármaco 1, es que los corticoides actúan en la expresión génica, son fármacos esteroideos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Para producir su acción necesitan producir cambios en la expresión génica de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que meterse al núcleo de la célula, producir modificaciones en el material genético, y esas modificaciones van a hacer que la célula produzca nuevas proteínas, nuevas enzimas, nuevos carbohidratos, y eso va a producir su respuesta. La pregunta es, ¿esto será inmediato? No, todo cambio en la expresión génica lleva tiempo. Lo mínimo que va a tardar es de 30 a 60 minutos, más de 30 minutos. Y dependiendo del corticoide, ¿no? Hay corticoides que tardan días en actuar y hay otros que tardan semanas inclusive, ¿sí? Entonces, les pregunto en base a todo lo que acabamos de decir,
¿El corticoide revertirá una crisis asmática? No. El corticoide solo no va a revertir la crisis asmática. Por eso es que usamos el corticoide junto al broncodilatador. Había un tiempo en el que había polémica y algunos autores decían, no hay que dar corticoide en las crisis asmáticas, o sea, estamos perdiendo el tiempo con el corticoide. Hay que dar después, primero hay que usar solo el broncodilatador. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Será que le damos el corticoide en la crisis o no? ¿Le damos o no le damos? ¿Qué dices? Sí, porque en el bronco está generando más. Pero no va a actuar ahorita. Entonces, ¿sí le das o no le das? Sabiendo que va a tardar en actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dijo que usted que vendrá por actuar, va a mejorar a largo plazo, ya que el broncodilatador va a hacer ese momento y el otro le va a ayudar después a mejorar eso. Muy bien, o sea, si yo le doy ahorita el broncodilatador el corticoide, en una hora ya voy a empezar a tener el efecto de control del edema, la disminución de las secreciones. Pero si yo le doy de aquí a 5 horas el corticoide, en 6 horas más o menos recién voy a empezar a tener el beneficio de ese efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces el hecho de que su acción tarde no es una razón para retrasar el tratamiento, al contrario, eso fundamenta que sí tengan que darle desde el inicio de la crisis, ¿sí? Porque mientras más tardo en darle, más va a tardar en aparecer el efecto, ¿sí? Entonces sí, le voy a dar al inicio de la crisis junto con el broncodilatador, sabiendo que el corticoide no me va a revertir solito la crisis. El broncodilatador sí va a actuar en unos minutos y me va a ayudar a abrir la vía respiratoria. Pero el corticoide va a ir actuando, reforzando el efecto del broncodilatador y sobre todo protegiendo la vía aérea para disminuir las secuelas a largo plazo, ¿sí? Recuerden esas heridas que hemos dicho que se producen en la vía respiratoria y que luego hacen que su capacidad ventilatoria del paciente se reduzca. Las puedo prevenir con los corticoides introducidos de forma temprana, ¿sí? Entonces, a pesar de que en ciertas épocas había la polémica de si servía o no servía darle corticoide, hoy en día sí se fomenta la utilización del corticoide porque se ha visto que sí protege la vía respiratoria, aunque no actúe de forma inmediata. Por un lado, sí todos los efectos que hemos dicho van a reforzar y mejorar el resultado del broncodilatador. No son broncodilatadores, pero protegen la vía respiratoria. Y a largo plazo, a veces incluso cuando retiramos el broncodilatador, mantenemos el corticoide para controlar la respuesta inflamatoria por periodos más prolongados. ¿Sí? Bien. Tenemos corticoides también en inhaladores a dosis medidas, que igual que el simpático mimético, como dijimos, sigue siendo una de las mejores formas de administración en pacientes con problemas respiratorios como asma, porque llega rápido a la vía respiratoria, vamos a tener buena impregnación y demás. Sin embargo, no en todos los casos usamos vía inhalatoria, en algunos casos se puede usar incluso intravenoso el corticoide para el paciente en crisis, ¿sí? Entonces, ahí está el inhalador a dosis medidas, le damos 2 PAF por día y vamos a tener de 100 a 500 microgramos por día. Y en los niños tenemos 2 PAF por día de 100 microgramos día, es decir, depende del inhalador que use, ¿no? Si es de 50 microgramos y le doy 2 PAF, le voy a dar 100. Si es de 250 microgramos y le doy 2 PAF, le voy a estar dando 500. Entonces, fíjense, también es importante cuando le doy PAF, no decir, solo 2 PAF, porque si al niño le doy 2 PAF de puede ser demasiado alta la dosis, ¿sí? Entonces tengo que saber también un PAF de cuántos microgramos quiero, ¿sí? Y este es bien interesante, ya sé que la visibilidad nos arruina aquí. Entonces, fíjense, viene así, esta es la tapita del frasco, y viene con una pipetita así, y el frasquito viene aquí. Entonces, este modelo es muy útil porque este piquito se pone en la narinetita del pacientito, se mete a la fosita nasal y se aprieta. Y ahí sale por aquí arribita dispensado el fármaco.
Entonces, la ventaja de este modelo es que no es como aquel que el paciente tiene que saber la técnica correcta, porque como hemos dicho en el inhalador a dosis medida, el pacientito tiene que ensamblar con su boquita la boquillita, tiene que hacer una apnea inspiratoria cuando apretamos el PAF, entonces tiene que saber ejecutar la técnica correctamente para que sirva. En cambio, en este no, yo le pongo a su naricita, ya está, el pacientito no tiene que hacer nada. A la otra narinetita, ya está. Entonces esto para los niños más chiquititos es más fácil de aplicar, ¿sí? Y bueno, para abuelitos y para otros pacientes también va muy bien, ¿sí? Este tiene budesonida. Normalmente este modelo se usa mucho con la budesonida, que es un excelente corticoide. Por ejemplo, en pacientes con rinitis alérgicas estacionales también va bastante bien. Entonces, como les había mencionado antes, no es solo para pacientes asmáticos. Para pacientes con hipersensibilidad de otros orígenes también sirve, ¿sí? Entonces, fíjense, esta budesonida usamos los inhaladores a dosis medidas igual de 200 microgramos por PAF. Para el adulto se usan de 1 hasta 4 PAF por día, ¿sí? Entonces llegaríamos a dosis entre 200 y 800 microgramos día. Y a los niños también de 200 a 800 microgramos día distribuidos en 2 a 3 dosis, ¿sí? Es importante con todo lo que es corticoides que siempre consideremos algo que es lo siguiente. Al principio, cuando el paciente está con crisis, cuando el paciente está con mucho síntoma, mucho edema en los pulmoncitos, muy congestionado, voy a ser agresivo con mis corticoides. Es decir, sí, voy a usar dosis bastante altas hasta estabilizar al paciente. Pero una vez que mi paciente ya está estable, ¿sí? El peligro de la crisis ya se ha controlado, tengo que usar la menor dosis posible que sea eficaz. O sea, no me sirve darle ahí un pasito y el paciente sigue con síntomas, eso no sirve, para eso mejor no le doy, ¿sí? Pero si puedo con 2 PAF, por ejemplo, tenerlo bien controlado a mi paciente, maravilloso. Si he empezado con 4, por ejemplo, y luego le he bajado a 3, luego le he bajado a 2 y luego con 1 lo mantengo bien estable al paciente, maravilloso. La menor dosis eficaz posible, ¿sí? Y con eso puedo mantener. Porque sí van a ver que en general los corticoides usamos varias semanas, en general de 10 a 12 semanas se recomienda para que esté estable el paciente y no vuelva a la hiperreactividad. Pero una vez que ha pasado ese tiempo, consideramos si necesitamos mantener el corticoide o podemos cambiar a otro fármaco. Por ejemplo, van a ver los inhibidores de leucotrienos que se está usando muchísimo, nos ayudan a mantener estable al paciente sin estar todo el tiempo con corticoides y reservamos el corticoide para situaciones más extremas, igual que el simpático mimético, ¿sí? Pero siempre y cuando el paciente esté estable. Lo que determina lo que uso es la estabilidad del paciente. No me sirve decir, no, que tome nomás Montelukast y el paciente está sintomático, con crisis, tosiendo todo el tiempo. No, depende de lo que mantenga estable el paciente. Idealmente, como decimos, los corticoides y los simpáticos miméticos los reservo para mis crisis. Pero seguro que podría haber un paciente que si no le doy esto no está estable. Entonces, a ese paciente, ni modo, voy a tener que darle sistemáticamente estos 2 fármacos juntos, ¿sí? Aunque no sea lo mejor a nivel de toxicidad, ¿sí? Bien, estos modelos que tenemos aquí nos muestran las presentaciones combinadas y justamente porque se ha visto el gran beneficio de dar juntos el simpático mimético y el corticoide, ya se han hecho preparaciones en las que con un solo PAF le estoy dando los 2 fármacos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, este tiene salbutamol con beclometasona, ya está asociado. Yo le hago un PAF y le estoy dando los 2. Y le doy 2 PAF de 3 a 4 veces al día, está bien estable. Este otro tiene fluticasona con salmeterol, entonces le doy un PAF 2 veces al día, porque el salmeterol tiene duración más larga, entonces más útil, ¿no? Y en el caso del otro tengo budesonida con formoterol, igual de 1 a 2 PAF 2 veces al día, más o menos, también su duración es un poquito más larga. Entonces fíjense, formoterol, salmeterol, su duración es un poco más larga que el del salbutamol. Pero el salbutamol, su duración es más corta, es más rápido y eso hace que sea el más utilizado, podríamos decir, en las crisis. Es más
requerido, podríamos decir, en los casos agudos. ¿Se ha desmayado? ¿Quieres descansar un ratito? Sí. 5 minutos. 15. Ya, desde la siguiente semana dice que vamos a pasar en la 45. Así te quejas. ¿Bien? De lo que